Sí. Imagínate que un día nos pasaba la religión, porque si no estás listo, no tienes que, o sea, puedes seguir estudiando. Por lo único es que si tuviéramos chamba el jueves a las 8, Porque no me daba. no necesariamente, pero digo, si está probabilidad que digamos, Ahora la primera, creo que ¿qué pasó? que sale lo que pasa. Las sesiones que llevaba se había trabajado Pero era ya Regresaban a 60, 80 y se entraban en receso y regresaban al receso y regresaban al otro día, pero fue muy poca. pero no se grababan en ese entonces. No, en ese no se grababa. No, pues no se ganaron te puedes estar comiendo unos tacos. Exacto. Sí, o sea, como estamos caminando, así, como nunca así, Aquí porque se ya te puede salir mucho, porque si sales mucho de cuadro se nota que no estás ahí. ¿verdad? No, una vez nos pasó que un comisionado estaba en el baño, sí, y yo tenía que votar. ¿Te acuerdas? Sí, a punto de- ¿Ya estamos, Andrea? ¿Todavía no? ¿Sí?
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Este 21 de enero se llevará a cabo la cuarta sesión extraordinaria de 2020 de su órgano de gobierno. En esta ocasión, el orden del día tendrá 4 temas para autorización. Los 3 primeros corresponden a las resoluciones por las que la Comisión se pronuncia sobre las solicitudes de autorización para la perforación de los pozos exploratorios en aguas profundas Poloc 1 Exp y Chimbol 1 Exp y el pozo exploratorio terrestre Tacam 1 Exp. El cuarto tema corresponde a la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre la modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción correspondiente a la asignación A296M Campos Amaria. Con esta agenda, los esperamos en la transmisión en vivo de la cuarta sesión extraordinaria de 2020 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hasta entonces. Muy buenos días, siendo las 11 horas con 20 minutos del día 21 de enero de 2020, damos inicio a la cuarta sesión extraordinaria de 2020 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pido al secretario nos indique si existe quórum para llevar a cabo la sesión. Buenos días. Para tal efecto pide a los comisionados que en el pase de lista sirva mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. Rogelio Hernández Cáceres, comisionado presidente, presente. Alma América Porres Luna, comisionada presente. Néstor Martínez Romero, comisionado presente. Sergio Pimentel Vargas, presente. En razón de que se encuentran presentes 4 comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores coordinados en materia energética, existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Se declara instalada la sesión y pido al secretario se sirva a dar lectura al orden del día. Con mucho gusto. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el orden del día. Tenemos en primer término la aprobación del orden del día y posteriormente los asuntos para autorización.
Los dos primeros puntos son las resoluciones por las que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre estudios de Repsol Exploración México SADCB para realizar la perforación de los pozos exploratorios en aguas profundas Poloc 1 ESP y Chingwol 1 ESP. El tercer asunto es la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre el estudio de autorización de Pemex Exploración y Producción para realizar la perforación del pozo exploratorio terrestre Tacam 1 ESP. Y como cuarto punto, tenemos la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la modificación al plan de desarrollo para la extracción correspondiente a la asignación A0296 M Campos Amaria. De estar de acuerdo con el presentador del día, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Gracias, comisionados. El orden del día se aprueba por unanimidad. Si no tiene inconveniente, procedemos a su desahogo. Los primeros puntos serían las resoluciones por las que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre solicitudes de Repsol Exploración y México SADCB para realizar la perforación de los pozos exploratorios en aguas profundas Poloc 1 ESP y Chingwol 1 ESP. En relación con esos dos temas, el área técnica ha solicitado que la presentación sea conjunta debido a que se trata del mismo operador. En el desahogo de estos puntos del orden del día, cuya exposición de la comisionada Alma América Porras Luna, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el ingeniero Juan Carlos Sabido Alcántara, de la Unidad Técnica de Exploración y su supervisión. Muchas gracias, buenos días. Me va a permitir presentarles la autorización de la perforación de los pozos en aguas profundas Poloc 1 EXP y Chingwol 1 EXP del operador petrolero Repsol Exploración México SADCB. La razón de hacerlo así de manera conjunta no solo tiene que ver con que pertenecen a la misma área contractual y al mismo operador, sino que tienen una relación de carácter operativo y por eso es que se está presentando de esta manera. La siguiente, por favor. Los trámites se recibieron en ese orden: primero el pozo Poloc 1 EXP el 6 de noviembre de 2019 y Chingwol 1 EXP el 20 de noviembre del 2019. Como pueden observar, hay una diferencia de 14 días más o menos entre su recepción del primero del Poloc y después de Chingwol. Y en la Dirección General de Autorizaciones hicimos el esfuerzo de jalar los tiempos de Chingwol hacia Poloc, precisamente por la relación operativa que hay entre ambos pozos. La siguiente, por favor. El fundamento legal con el que se presenta este par de autorizaciones es la Ley de Hidrocarburos, que faculta a la Comisión para emitir autorizaciones de perforación de pozos, la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, que da atribuciones a los órganos reguladores, el reglamento interno de la Comisión, que establecen las facultades para el órgano de gobierno y para cada una de las direcciones generales de la Comisión, y los lineamientos de perforación de pozos, que son los que establecen todos los requisitos y procedimientos para poder realizar las autorizaciones de perforación de pozos. Así. Antes de continuar, sí quiero hacer mencionar las consideraciones que se tienen para esta autorización de ambos pozos, Poloc y Chingwol, y es que es aclarar o establecer que la dependencia de los pozos no tiene que ver con sus resultados en cuanto a los objetivos geológicos. No, como pueden ver, están separados en la sección sísmica que se muestra orientada de oeste a este. Hay 17 kilómetros de separación y los objetivos son totalmente distintos, no tienen dependencia de los resultados de los mismos, y la dependencia entre los pozos es únicamente de carácter operativo, ya que van a aplicar una técnica llamada batch setting, que ya más adelante iremos revisando. La siguiente, por favor. Estas son las generalidades que comparten ambos pozos. Ambos están dentro del área contractual asociada a este contrato CNH R02L04 AP CSG10 /2018 del operador Repsol Exploración México SADCB. Ambos pozos van a ser perforados con el barco perforador Maersk Valiant, que fue construido en 2013 en Corea y navega con bandera de Singapur. Es un barco de mucha tecnología que le va a brindar muchas ventajas operativas al operador. Tiene preventores, cuenta con dos preventores de 18 3/4 de pulgada de 15,000 para 15,000 PSI. Tiene una profundidad máxima de perforación de 12,000 metros para un tirante de agua de 3,650 metros y puede manejar 1,134 toneladas en la torre principal de perforación y en la auxiliar de 907 toneladas. Eso le da una gran ventaja al operador y maneja con un top drive.
En el mapa que está a la derecha, lo que está marcado, todo este perímetro que está marcado en color rojo, es lo que corresponde al área contractual. Este es el pozo Poloc, este es el pozo Chinguol, están separados 17 kilómetros entre ellos, y pueden ver la vecindad, digamos, que hay de esa área contractual, los operadores que están limitando ahí a esa área, que hay una distribución de contratistas y de la empresa productiva del Estado. La siguiente, por favor. Para seguir ya con el detalle de cada uno de los pozos, les voy a presentar primero el pozo Poloc 1Exp. Su clasificación es 102, es un pozo exploratorio en un campo nuevo. Está en un tirante de agua de 583 metros y va a buscar dos intervalos dentro del objetivo geológico Mioceno inferior, a 1728 de 1728 a 2026 metros verticales y de 2150 a 2600 metros verticales bajo el nivel del mar. El tipo de hidrocarburo que pretenden o que esperan encontrar es de un aceite de 25 grados API. Las condiciones de temperatura y presión del yacimiento son de 95 grados Celsius y de 5.844 PSI. Se va a perforar con una trayectoria direccional tipo J, con una inclinación máxima de 23.24 grados. La profundidad total del pozo es de 2.676 metros verticales y 2.750 metros desarrollados, ambos bajo mesa rotaria. El programa es de 44 días, en donde 38 se distribuyen en perforación y 6 en abandono. El pozo como tal nada más va a ser evaluado en los objetivos mediante registros geofísicos. Si fuera pertinente, dependiendo de los resultados, podría considerarse el corte de núcleos y muestras de fluidos. El costo de este pozo asciende a los $48.800.000 y se espera un recurso prospectivo estimado de 193 millones de barriles, con una probabilidad geológica del 25.3%. Los pozos que fueron utilizados como correlación para el diseño del pozo Poloc son el Kabilil 1, el Jolok 1, el Chelem 1 y el Lalail 1. Todos fueron improductivos, excepto el Lalail 1, que fue productor de gas seco, y esos fueron los pozos que fueron utilizados para el diseño de este pozo. Todos están bastante retirados, el más cercano es Kabilil, que es de 19.8 kilómetros la distancia a la que se encuentra de Poloc. La siguiente, por favor. En ese mapa estructural vemos 5 círculos que indican, que corresponden a las 5 imágenes que están ahí, las 5 secciones que se muestran en la imagen, en donde podemos ver en la parte inferior derecha lo que es un flat spot, que es un indicador de hidrocarburos, que les da una certeza al operador Repsol de que ahí van a obtener buenos resultados con la perforación del pozo Poloc 1Exp. Sí. La siguiente, por favor. El diseño del pozo se hizo utilizando, como ya les mencioné, la información obtenida de los pozos de correlación, la columna geológica y las condiciones del yacimiento que ellos esperan, de tal manera que integraron este diseño de pozo en el que se va a perforar en 4 etapas, con tuberías de 36 pulgadas, 22 pulgadas y 13/5 octavos, para después dejar un agujero descubierto de 12 1/4 de pulgadas, que es el que se va a evaluar únicamente con registros geofísicos, de ser el caso núcleos y recuperación de muestras de fluidos. Una vez que se haga esa evaluación, el pozo será abandonado permanentemente, llenando prácticamente todo el agujero descubierto con tapones de cemento de longitudes de 250 metros cada uno de ellos, hasta que se cubra totalmente el agujero descubierto y después un tapón dentro de la tubería de revestimiento para hacer el abandono permanente del pozo. En el lado derecho podemos ver la columna geológica que va a ser atravesada, en donde estos son los objetivos, las arenas que ellos estarían buscando para comprobar si es que existe acumulaciones de hidrocarburos. En la siguiente ventana, digamos, ahí está el diseño del pozo en cuestión de la geomecánica, la ventana operativa, en donde vemos que la primera curva se refiere a la sobrecarga,
Gracias por el zoom. La gris se refiere a la sobrecarga, la línea verde se refiere a la presión de poro, la línea amarilla es la densidad de lodo que se va a estar manejando durante la perforación de cada una de las etapas. Después se tiene la línea punteada del gradiente de fractura, perdón, para después terminar con la línea rosa que es la sobrecarga. El diseño hace buenas consideraciones, puesto que si vemos por ejemplo, en la línea de gradiente de fractura, esos escalones es porque están haciendo la consideración de que esas zonas son precisamente de arenas y no están pintando una curva continua, ¿no? Sino que hacen la consideración precisamente de que ahí tienen diferente litología y por lo tanto la ventana estaría cambiando. La siguiente, por favor. Eso es en cuanto al pozo Pollock 1X. Ahora vamos a ver el pozo Chingol 1X. De igual forma, se clasifica como un pozo exploratorio en un campo nuevo, con el número 102. Tiene un menor tirante de agua, es de 462 metros, y busca dos objetivos geológicos, en el Plioceno inferior, que tiene 3 intervalos, y el Mioceno inferior. El tipo de hidrocarburo que ellos están buscando también es un aceite de 25 grados API. Las condiciones en los yacimientos, los diferentes yacimientos, es de 33.5 grados Celsius para el Plioceno y 63.1 grados Celsius para el Mioceno. En cuestión de presión, 2.567 para el Plioceno y 5.732 para el Mioceno. Vamos a ver un poquito más adelante que este pozo se va a perforar mediante 2 agujeros, un agujero primario y un agujero secundario, ambos de trayectoria tipo J. El primer agujero es de 20 grados de inclinación y el segundo es de 43 grados. Ya ese detalle lo vamos a ver un poquito, unas diapositivas más adelante. La profundidad total del pozo primario es de 1.839 metros verticales y del secundario es de 2.961 metros verticales. El programa de perforación el programa en general incluye 69 días, en donde se van a tener 6 días de abandono y 63 días de perforación. También probablemente les llame la atención la distribución de las fechas, pero esa se debe precisamente a la técnica que ellos van a aplicar del batch setting, que vamos a ver un poquito más adelante. Hay una justificación para que estén esas fechas de esa manera. El costo de este pozo es de $49 millones, el recurso prospectivo estimado es de 123.4 millones de barriles y el éxito geológico es de 36.3%. Utilizaron exactamente los mismos pozos de correlación que se usaron para Pollock, debido a que son los más cercanos bueno, en caso de la LAIL, que es el más cercano al área contractual, y los otros 3 que están dentro precisamente de esa misma área contractual. La siguiente, por favor. Como ya les mencioné, se va a perforar en 2 agujeros, agujero primario y secundario, en donde perdón. El agujero primario se construirá con un ángulo de 20 grados y después ese agujero va a ser abandonado completamente para hacer un side track para después perforar el agujero secundario. Ese va a alcanzar una inclinación de 43 grados, de tal manera que se va a perforar el pozo, esta etapa de 36 pulgadas, esta de 22, y a partir de aquí la línea roja es el pozo primario. Se va a evaluar ese que va dirigido al Plioceno, se va a evaluar el Plioceno, se va a abandonar completamente ese agujero y mediante un side track se va a hacer el agujero secundario que va directamente a evaluar el Mioceno. Esta es la vista en planta, es decir, el pozo primario estaría saliendo hacia el suroeste, mientras que el pozo secundario que va al Mioceno prácticamente iría de norte a sur. La siguiente, por favor. Y aquí lo podemos ver en el objetivo primario del Plioceno. Este es el mapa estructural del Plioceno, este es el corte de la sección que vemos aquí a la izquierda, y esta es la trayectoria que seguiría, vista desde planta, del agujero primario, de tal manera que le va a permitir atravesar de una manera favorable esos paquetes de arena que están buscando en el Plioceno al operador con esta trayectoria de pozo. ¿Sí? Esa es la razón para hacer este primer agujero, o agujero primario. La que sigue, por favor. Y en cuanto al Mioceno, podemos observar
el mapa estructural del Mioceno con la sección sísmica correspondiente, en donde vemos cómo el pozo secundario iría de norte a sur, en la misma dirección que tiene la sección, lo que le va a permitir atravesar de manera más favorable precisamente los objetivos del Mioceno. Si ellos decidieran o hubieran hecho una sola trayectoria, alguno de los dos objetivos no hubiera sido cortado de la manera más favorable para evaluar los mismos, por lo que ellos evaluaron la posibilidad de perforar un pozo primario, que sería en la vista de planta, este pozo naranja, que les va a permitir evaluar de la mejor forma el objetivo del Plioceno y después hacer un pozo secundario, un agujero secundario que le va a permitir evaluar de la mejor forma los objetivos del Mioceno. La siguiente, por favor. Y eso nos lleva entonces a dos diseños de pozos o de agujeros para el pozo Chinguol 1 Exp, en donde de la misma manera utilizaron los pozos de correlación, la columna geológica, condiciones de yacimiento y toda la información que pudieron ellos recopilar para diseñar de esta manera el pozo primario que está encaminado a evaluar el Plioceno, y se va a perforar únicamente en 3 etapas, una tubería de 36 pulgadas, una tubería de 22 pulgadas, para después tener un agujero descubierto de 12,25 de pulgadas, en donde se van a evaluar precisamente los objetivos que vemos en la parte de la derecha, en la columna geológica, de la misma manera, únicamente con registros y de prestársele la situación, cortar núcleos y tomas de muestras de fluidos. En el lado derecho tenemos igual la ventana operativa, que sigue el mismo código de colores, en donde la línea gris es la línea de colapso, la línea verde es presión de poro, la línea amarilla es la densidad de lodo que van a estar utilizando durante la perforación de cada una de las etapas, después el gradiente de fractura y volvemos a ver el escalonamiento que hay ahí, precisamente para las zonas en donde la litología cambia y hacen esa consideración, y después la línea de sobrecarga. La siguiente, por favor. Y este sería el diseño que estaría llevando el pozo secundario, que va directamente a evaluar el objetivo Mioceno. Este pozo se va a perforar en 5 etapas, perdón, con tuberías de 36 pulgadas, 22 pulgadas, 13,5/8, un liner de 9,5/8 y un agujero descubierto de 8,5 pulgadas. De igual forma se va a evaluar con registros geofísicos únicamente, corte de núcleos si es que es el caso, y muestras de fluidos. Sigue la ventana operativa del mismo modo, con el mismo código de colores, línea gris colapso, línea verde presión de poro, línea amarilla densidad de lodo de perforación, siguiente línea verde gradiente de fractura con la correspondiente escalonamiento para los cambios de litología ahí en las arenas, y la sobrecarga. Los diseños observamos nosotros que están bien hechos, que están bien realizados, que están haciendo las consideraciones adecuadas precisamente en los cambios de litología. La siguiente, por favor. Eso sería en cuanto a los dos pozos. Lo que ya para finalizar, el último par de diapositivas que vienen, está referida a la técnica del batch setting que va a aplicar el operador entre los pozos Pollock 1 Exp y Chinguol 1 Exp. Esto lo están ellos considerando, puesto que tienen una distancia de 17 kilómetros, no están muy alejados uno del otro, 17,8, casi 18 kilómetros, y se hacen la consideración ellos van a perforar la primera etapa, las primeras 2 etapas de Chinguol 1 Exp, van a perforar las primeras 2 etapas. Al perforar esas etapas no van a perforar ninguna zona de sobrepresiones o de posibles yacimientos, y durante la cementación de la tubería de revestimiento de 22 pulgadas van a dejar dentro de la tubería un tapón suficiente de cemento que les permita mantener la integridad de ese pozo. En ese momento ellos se desconectan de ese pozo Chinguol y se mueven a la ubicación del pozo Pollock 1 Exp, en donde perforarían completamente ese pozo, lo evaluarían, lo abandonarían por completo y después volverían a recuperar el Chinguol para terminar de perforar ambos agujeros. El operador nos envió su experiencia, o nos comentó acerca de su experiencia en el que tienen estos cuatro casos en los que han aplicado esta técnica. Una es en Angola, en África Occidental, en Ghana, en África Occidental también, Azerbaiyán, Mar Caspio y en Angola. Eso fue en el 2001,
y pone el número de pozos en los que aplicó dicha técnica. Las ventajas que tienen es que en este caso específico es que se van a ahorrar 1.792.107 dólares, perdón. Se obtienen mejoras operativas, hay mayor eficiencia y se reducen sobre todo riesgos que se derivan de las operaciones al estar manejando muchas cargas elevadas al recuperar los preventores del fondo, bajarlos, recuperarlos, volverlos a bajar, volverlos a recuperar. Se están disminuyendo ese número de operaciones, por lo cual también reducen los riesgos que puede haber durante las mismas. Hay una serie de ventajas también, como que se introducen en unas… la estrategia permite hacer sinergias, ¿no?, durante la operación y permiten un mejor manejo precisamente de esos riesgos asociados al factor humano y tareas que son continuamente cambiantes. Además, hicimos una investigación, encontramos esos 3 artículos técnicos que están ahí referenciados, uno del año 2005, uno del año 2009 y uno del año 2008, en donde se observa que la técnica ha sido utilizada en el mundo, dando buenos resultados, y están esas referencias que también ponemos aquí a consideración de ustedes. La siguiente, por favor. Esas son las fechas de cómo se estaría manejando toda la operación, y ya de manera esquemática lo que les comentaba, ¿no? Primero van a perforar la etapa de 36 pulgadas del pozo Chingol, después la etapa de 22 pulgadas. Aquí es donde dejarían el tapón de cemento, suficiente para mantener la integridad del pozo. Se desconectan del pozo, mueven el barco llevando los preventores en la parte, en el océano, y perforarían todo Polok hasta el abandono. Después se vuelven a desconectar y regresan al pozo Chingol, lo recuperan, en donde hacen lo que ya hablamos de los 2 agujeros, tanto el primario como el secundario, hasta abandonar los pozos, con lo que ya después el barco se iría a perforar su siguiente pozo en otra localización del mismo operador. Estos serían sus tiempos, en donde vemos, ¿no?, la perforación de la fase 1 de 36 pulgadas, de esa misma fase de 22 pulgadas, y la movilización del barco a Polok. Eso lo estarían haciendo desde el 1 de marzo hasta el 15 de marzo. De ahí todos los tiempos estarían cargados únicamente a Polok, del 15 de marzo al 2 de mayo, y después regresarían para que a partir del 3 de mayo en Chingol, hasta acabar hasta el 26 de junio. Esa sería toda la secuencia de esta técnica, y esa es la razón por la cual se trae al órgano de gobierno de manera conjunta, ya que hay una dependencia, sobre todo de carácter operativo, entre ambos pozos, y por lo que también hicimos el esfuerzo de atraer los tiempos de la autorización de Chingol hacia los tiempos de Polok. Con eso ya estaría concluyendo la presentación. Nada más para comentar que ambos pozos, ambas autorizaciones dan cumplimiento al artículo 32 de los lineamientos, ya que nos presentaron, nos aportaron todos los requisitos y elementos técnicos que se establecen en el artículo 27 de los lineamientos, el soporte técnico para la selección de los diseños de prácticamente los 3 pozos por los 2 agujeros que contiene Chingol, la acreditación de los elementos que permiten alcanzar los objetivos geológicos propuestos y preservar la integridad de los pozos durante su ciclo de vida. También esos pozos, tanto Polok como Chingol, se encuentran considerados en el plan de exploración que está vigente y que fue aprobado con la resolución CNH 33011/2019. También dan cumplimiento al artículo 39 de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, ya que la perforación de ambos pozos va a permitir acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país, y en caso de ser exitosos, pues ambos pozos podrían llegar a contribuir a la reposición de las reservas como garantes de la seguridad energética de la nación, y se comparte, ¿no?, la parte de la tecnología en ambos artículos, y evidentemente dan cumplimiento, puesto que usan tecnología de última generación con el barco, que es de gran capacidad, la aplicación de una técnica que no es común, aunque sí hay evidencia de ella, pero no es común, y entonces eso nos permite concluir que dan cumplimiento a estos 2 puntos. Eso sería todo de mi parte.
Muy bien, muchas gracias, ingeniero Sabido. Pregunto a los comisionados, ¿tienen algún comentario? Comisionada Alma. No. Adelante, comisionado Néstor. Pues una reflexión. Estos dos pozos, la suma de la inversión es 98 millones de dólares y más o menos cuestan lo mismo. El primero, el Pollock, vale 48 millones 800 mil dólares y el otro vale 49 millones, son 200 mil dólares de diferencia. Pero sin embargo, el Chingwol es más complicado, trae diferente tipo de terminación porque va buscando dos horizontes posiblemente productores. Pero creo que es importante comentar que este contrato es un contrato de licencia, ¿no? No hay recuperación de costos por parte de ellos, ¿no? Entonces, finalmente, esto de los costos, pues está muy bien que lo presentemos, pero finalmente ellos están buscando el maximizar su valor y lo hacen en la forma más eficiente. Entonces, este comentario de que pues más o menos van lo mismo, pues es simplemente una cuestión operativa de ellos, ¿no? Y no es algo que le preocupa al Estado porque finalmente no lo van a poder descontar y lo otro es que ojalá y tengan mucho éxito. Uno de ellos tiene 25% de éxito geológico, el Pollock, y el otro tiene 36.3, que es el que estaban presentando ahí, el Chingwol. Entonces ojalá tengan mucho éxito. Por otro lado, creo que es bien importante enfatizar el papel de la tecnología, que cada vez busca el reducir costos, el tener mayor seguridad en la perforación de los pozos. Realmente lo que nos trae aquí con esta presentación es el validar que haya integridad en los pozos, y eso no tiene duda, pero el que se empiecen a desarrollar nuevas técnicas como esta del batch setting es importantísimo. Y creo que a lo mejor valía la pena explicar un poquito más en el sentido de pues cómo vienen los costos, ¿no? Y un costo muy importante de la perforación de pozos es el lodo de perforación. Entonces, ¿qué pasa con el lodo de perforación? Eso no se explicó. Y antes de que te pase la palabra, pues te felicito, Juan Carlos Sabido, porque la verdad es que la presentación fue muy buena, nos fuiste llevando paso a paso, pero a lo mejor faltó un poquito más de eso, ¿no? Y el cómo cuando los operadores introducen nuevas tecnologías, lo que permiten es que los otros puedan ir observando estas aplicaciones para más adelante también considerarlas y maximizar el valor. Sí, doctor, gracias por la felicitación. Bueno, sí, como dices, si podría poner la que sigue, por favor. No, bueno, mejor la penúltima, donde están las tres trayectorias. Más abajo. Más, hacia abajo. La 16. ¿La que sigue? Bueno, como comenta el doctor, probablemente ahí sí habría que comentar, bueno, estas dos etapas adicionalmente también se perforan con un lodo de perforación, que es el mismo que se va a utilizar en la perforación de Pollock. Al desconectarnos de aquí y llevarnos este mismo fluido de perforación, nos permite ahorrar también tiempos, de cambio de fluido, de cambiar, no es lo mismo un base agua, un base, en este caso son sintéticos también, eso no lo omití también. Los lodos de perforación que van a utilizar para estas etapas son lodos sintéticos, que también son también de mayor tecnología. Entonces, llevarnos en la plataforma ya con estos lodos de perforación permite evitar ese cambio del lodo, evitar la logística de las limpiezas de las presas, la disposición de barcos para hacer ese movimiento. Se perforan esas dos etapas, se cambia el fluido ahora sí para terminar este pozo, que serían los mismos que utilizaríamos de nuevo en Chingwol para poder perforar ambos pozos, ¿no? Tanto el primario como el secundario. Entonces, toda esa parte también nos beneficia con la aplicación de la técnica, como bien comenta el doctor Néstor, y que sí omití mencionar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Si no hay algún otro comentario de un comisionado, le pido al secretario ejecutivo de lectura la propuesta de acuerdo. Con mucho gusto. Serían dos acuerdos. Con fundamentos de artículos 22, fracciones primera, tercera, décima y 27ª de la Ley de Órganos Reguladores coordinados en materia energética, 36, fracción segunda de la hidrocarburos, así como 13, fracción novena, inciso A del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se autoriza a Repsol Exploración México S.A.S.B.
para realizar la perforación del pozo exploratorio en aguas profundas Poloc 1 ESP. De estar de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando sus manos. Se registra la votación y, tomando en cuenta el sentido de cada voto, el acuerdo se adopta por unanimidad. Daré lectura al siguiente acuerdo. Con fundamentos artículos 22, fracciones primera, tercera, décima, 27ª de los órganos reguladores coordinados en materia energética, 36, fracción segunda de la hidrocarburos, así como 13, fracción novena, inciso A del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se autoriza a Repsol Exploración México S.A.S.B. para realizar la perforación del pozo exploratorio en aguas profundas Chinwol 1 ESP. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Se registra la votación y, tomando en cuenta el sentido de cada voto, el acuerdo se adopta por unanimidad. Continuando con el siguiente punto, tenemos la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la solicitud de autorización de Pemex y producción para realizar la perforación del pozo exploratorio terrestre Tacam 1 ESP. En el estado de este punto del orden del día, cuya ponencia el comisionado Néstor Martínez Romero. Con la venida del comisionado presidente, tiene la palabra el maestro Héctor Silva González, de la Unidad Técnica de Exploración y su supervisión. Buenos días, comisionados. En esta ocasión traemos para su consideración la solicitud de autorización para la perforación del pozo exploratorio terrestre Tacam 1X del operador petrolero Pemex Exploración y Producción. Como fundamento legal, si me permiten, comisionado, lo voy a omitir, es el mismo fundamento que se utilizó en los otros dos pozos que se acaban de presentar, y vamos a entrar directamente a los datos generales del pozo. El pozo pertenece a la asignación AE 0122, Tampico-Misantla. Se clasifica como un pozo exploratorio en un nuevo yacimiento. Está ubicado dentro de una localización cuya elevación de la mesa rotaria y del terreno son 140 metros. Su objetivo pertenece al Cretácico Medio, formación Cretácico Medio, en este caso la formación Tamabra, en un intervalo de 2.130 a 2.235 metros. Se estima encontrar aceite ligero de 35 grados API. El pozo se clasifica dentro de las condiciones normales de presión y temperatura, 95 grados para los objetivos geológicos, 95 grados y 3.786 libras sobre pulgada cuadrada. El pozo se va a perforar con una trayectoria horizontal, con un inicio de desviación o KOP a 1.458 metros desarrollados, con una tasa de construcción de 1.78 grados cada 30 metros y posteriormente un segundo KOP a 1.784 metros, con una tasa de construcción de 3.14 grados cada 30 metros y una inclinación final de 81.4 grados. Este pozo va a navegar aproximadamente 500 metros de sección horizontal dentro del yacimiento. Su profundidad programada son 2.235 metros verticales, que en desarrollada corresponden a 2.900 metros. Para la perforación se tienen programados 55 días y para la terminación, que incluye el abandono del pozo, 26 días. El costo del pozo es de 198.7 millones de pesos, distribuidos en 139.7 para la perforación y 59 para la terminación y el abandono. Se va a perforar con un equipo terrestre de 2.000 HPs, con capacidades de 454 toneladas para mástil y 500 toneladas para la corona, y preventores de 3.000 y 10.000 libras sobre pulgada cuadrada. Como se puede observar, el pozo en la parte derecha, los pozos de correlación, son los pozos Defensa 1, Defensa 101 y el pozo Mina 3, que se encuentran aproximadamente a 1 kilómetro y 2.7 kilómetros de la localización propuesta. Se estima con este pozo encontrar un recurso prospectivo de 20 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y una probabilidad de éxito geológico de 27%. En la siguiente diapositiva lo que podemos observar en la lámina derecha es una sección sísmica del pozo, en donde se observan los pozos de correlación, el pozo Defensa 101, el pozo Mina 3, que se encuentra en la parte derecha, y la localización Tacam, cuya trayectoria se observa en la sección sísmica. Es un pozo horizontal. El reflector que se observa aquí sería el intervalo que está buscando, la formación Cretácico Medio, en la formación Tamabra. En la parte izquierda se observa el mapa estructural en este caso del objetivo, del Cretácico Medio. El punto rojo es el pozo y los pozos de correlación Defensa 101, Mina 3, y los mismos se observan en la misma sección sísmica, el pozo Defensa 101 y el pozo Mina 3.
La siguiente diapositiva, lo que podemos observar es el diseño del pozo como tal. En la parte izquierda se observa la columna geológica, en la parte central la ventana operativa que consta de la curva de colapso, la curva de presión de poro en línea roja con su margen de seguridad en línea punteada, la curva de densidades programadas, que es la curva que está pegada a la presión de poro, el inicio de pérdida en la curva negra, seguido del gradiente de fractura y el de sobrecarga. Y en la parte derecha se observa el estado mecánico, que consta de 4 etapas: la tubería conductora, después una tubería superficial, una tubería de intermedia y una tubería de explotación, que sería una tubería de 4,5 de explotación. Básicamente, si nos podemos regresar, las densidades programadas se observan también en la lámina. La primera etapa se perforaba con lodo base agua, polimérico inhibido de densidades de 1,10 a 1,15. Posteriormente se perforaba con lodo de emulsión inversa de 1,15 a 1,24 y en la parte horizontal lodo de emulsión inversa de 1,24 a 1,25. Se observa que son acordes a la ventana operativa y lo cual va a permitir incrementar la velocidad de perforación. En la siguiente diapositiva nuevamente son los elementos de evaluación. En esta diapositiva lo que se trata de explicar es que con el diseño se evaluaron los artículos 32 de los lineamientos de perforación de pozos, el artículo 39 de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, los cuales dan cumplimiento a los requisitos del artículo 27 de los lineamientos y proporcionan el respaldo y soporte técnico para la selección del mejor diseño. De igual forma, acreditan los elementos que permiten alcanzar los objetivos geológicos del pozo. Este pozo está considerado dentro del plan de exploración que se aprobó el día 5 de diciembre mediante la resolución CNH 16-001/19, por lo tanto está considerado dentro de un plan de exploración y para la perforación de este pozo se consideró la tecnología adecuada, tanto fluidos, diseño de tuberías de revestimiento, sartas de perforación e inclusive la terminación. Por la parte del cumplimiento del artículo 39 de los órganos reguladores coordinados en materia energética, con la perforación de este pozo se va a acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país. De ser productor, se contribuirá a la reposición de reservas de hidrocarburos como garantes de la seguridad energética de la nación y en ambos casos se consideró la tecnología adecuada para la perforación de este pozo. Con esto concluyo la presentación. Gracias, maestro Castellanos. Le pregunto a los comisionados, doctor Alma América. Yo tengo una duda en la lámina, si nos vamos a la lámina 5, ahí se observa que hubo un pozo que se llama Mina 3. La verdad ya no me meto en el Mina 2 y en el Mina 1 porque pues ahí no están marcados, pero en este pozo aparentemente, aunque es un pozo que dice improductivo, pero según la sección sísmica sí hubo un descubrimiento a nivel del Cretácico medio, inclusive ahí parece ser que hubo pruebas de producción según se marca en la sección. Por lo tanto, según lo que se muestra ahí, el pozo, o sea, aparentemente el yacimiento ya fue descubierto, por lo que yo solicitaría que el pozo está mal clasificado. O sea, mi observación es que el pozo está mal clasificado, no es un pozo exploratorio para un nuevo descubrimiento, sino que en dado caso sería, yo supongo que por las condiciones que encontraron ese yacimiento, por las características petrofísicas, seguramente no fue comercial. Entonces, este pozo TACAM y por el diseño que están proponiendo, que es un pozo horizontal, seguramente van a hacer algún tipo de, es prueba, o sea, cómo lo van a tratar de explotar, porque ya inclusive tienen terminación de producción, según lo que nos están comentando, ¿no?
En este pozo, mire, para clarificar, el pozo Mina 3 Sí. sí tuvo Manifestaciones. manifestaciones, fueron 4 intervalos que se probaron. Ajá. Lo que manifiesta el operador petrolero fue producción de aceite y agua y manchas de aceite. Ajá. Para el intervalo 1, para el intervalo 2 En Cretácico medio. Cretácico medio, Seguro. formación Tamabra. Para el intervalo 2 inclusive hubo un tratamiento con 6 metros cúbicos de ácido. O sea, a no ha de este haber pozo se sido le consideró comercial. como no comercial y Exacto. se le consideró como un pozo de baja permeabilidad. Bueno, ahí está el resultado. Entonces, el descubridor, en realidad, ya, o sea, la clasificación está mal, es mi punto. O sea, este TACAM, o sea, ahí se ve, digo yo, claramente, que es el mismo yacimiento. Entonces, el pozo TACAM no es un nuevo pozo para buscar un nuevo yacimiento, va a ser la continuidad de lo que tiene en Mina. Yo dudaría que sea continuidad de defensa, porque ahí puede haber algún cambio de fase o alguna falla, ¿no? Pero seguramente en el caso de Mina sí es el mismo yacimiento. Por lo tanto, sí, o sea, debe de ser o de él, vamos a ponerlo así, o es un pozo de evaluación para el caso de Mina, y por eso van a hacer un pozo horizontal para evaluar la productividad de ese pozo, de ese yacimiento. Porque si no, no harían un pozo horizontal para hacer la evaluación de un yacimiento, sería vertical. La comparación de pozo vertical y horizontal fue derivado también de un análisis que hizo el operador petrolero. ¿Por qué? Precisamente Las para evaluar la productividad petrofísicas. del pozo. En ambos escenarios se demostró que para un pozo horizontal tiene mayor productividad que el vertical. Sí, pero es porque en el pozo Mina las características petrofísicas que han de haber encontrado en Cretácico medio, que fue el pozo donde encontraron hidrocarburo, ha de haber sido con características petrofísicas muy débiles. Entonces, o sea, de porosidad y permeabilidad. Entonces, seguramente están ahora sí que proponiendo un diseño de pozo horizontal para evaluar el yacimiento ya encontrado. Entonces, mi propuesta, digo en pocas palabras, es de que no sea un pozo para encontrar nuevo yacimiento, sino para evaluar un yacimiento, y seguramente, pues, si quieren ponerle delimitador, pero la recomendación es de que no sea un pozo de nuevo yacimiento. ¿Sí? ¿Se puede ajustar, doctora, cuando nos mandan la clasificación del pozo? Es una propuesta que la comisión ratifica posteriormente. En otras ocasiones se ha cambiado pozos que vienen como exploratorios a delimitadores. Sí, a mí lo que me preocupa es de que este pozo no va a encontrar un nuevo yacimiento. Entonces, o sea, no nos deben de marcar de que hay un nuevo descubrimiento, sino sería algo de lo que ya descubrió Mina y que sería encontrar la continuidad del yacimiento que ya tienen en Mina, porque si ese pozo Mina ya descubrió hidrocarburo con ciertas características petrofísicas, etcétera, aquí lo único que vamos a ver es la extensión del yacimiento que se tiene. O sea, digo, aquí parece que actuamos al revés. Mina es el delimitador y TACAM nos va a dar los espesores, nos va a dar todo, pero con vamos a encontrar la productividad del yacimiento. Por eso lo están proponiendo horizontal, para ver la productividad del yacimiento. Pero a mí me preocuparía que al momento de que seguramente va a ser exitoso, porque ya tienen ahora sí que el otro pozo que sí va a ser, la formación sí va a ser exitosa, entonces van a decir que hay un nuevo descubrimiento, y la verdad, este pozo no va para un nuevo descubrimiento, según lo que se observa en los datos que nos están proporcionando. Con una sola lámina, para mí es clarísimo. Y ahí nos están diciendo, o sea, hicieron una prueba de producción, o sea, no hacen pruebas de producción donde no hay hidrocarburo, ¿o no? O sea, ahí sí. Lo probaron en su momento y lo clasificaron como de baja permeabilidad. Sí, productor pero no comercial. sí hubo hidrocarburo, quiere decir que ya hubo un descubrimiento. Y ahí hay continuidad total
según la sección que nos muestra. Maestro Castellanos, ¿cuál es la clasificación del pozo actualmente? 103, se clasifica así. Nos regresamos a la lámina. Sí, a la lámina 4, un antes. Yo lo que Exploratorio en un nuevo yacimiento. este no va a ser un nuevo yacimiento. Sí, adelante, doctor Martínez. Gracias, comisionado presidente. Bueno, desde el punto de vista de ingeniería, definitivamente la propuesta cumple con todos los lineamientos de perforación de pozos en cuestión de la integridad. Eso está claro, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ver el día de hoy? Yo tengo cierta duda con respecto creo que conviene poner la otra lámina en donde están los pozos. Estos pozos mina y defensa son pozos muy viejos. Sí, ¿Sí? Así es. Ahí tienen la fecha, 1954. La tecnología que se utilizaba en aquel tiempo pues definió finalmente que Mina 3 fuera productor no comercial. Entonces realmente no descubrió ningún yacimiento, o sea, ahí hay hidrocarburos y hay hidrocarburos generalmente en algunas partes de la columna geológica, pero pues no son comerciales. Entonces, si no fue un descubridor, ¿cómo planteamos ahora que el nuevo pozo sea un delimitador de un pozo que no fue exploratorio? Pero finalmente toda esta discusión es más que nada de tipo legal, ¿no? Yo no sé si eso pudiera darse, si el Mina 3 no fue descubridor, o sea, realmente no descubrió ningún yacimiento porque terminó con la clasificación de productor no comercial. Entonces, ¿cómo poder considerar este siguiente pozo, que llámese como se llame, como delimitador de algo que no se descubrió o que de alguna forma así fue definido en la parte del Mina 3 en el año 54? Eso es algo que me gustaría que se revisara para tener una idea clara de la propuesta de la doctora Mamérica, porque tengo esa duda, ¿no? Específicamente, pero no es una duda de ingeniería, es una duda de lineamiento y de cómo se manejan las clasificaciones al interior de Pemex. Y nuevamente, repito, estamos hablando del año 1954. Entonces, pues ese yacimiento no existe en la lista de los yacimientos de Pemex. Sí, o sea, bueno, aquí mi punto es el siguiente. Yo, a nivel del proceso exploratorio, el proceso exploratorio lo que dice es que primero se descubre, después se evalúa. En donde se dice si es comercial o no es comercial es en la evaluación. Entonces, un pozo puede llegar, descubrir, después que se evalúa, se dice si es comercial o no es comercial. Entonces, hay muchos que sí tienen un descubrimiento y después se define que no es comercial, y entonces ya se dice que el campo o el yacimiento no es comercial. Entonces, una cosa es de que haya hidrocarburo y otra cosa es que sea comercial o no sea comercial. Eso según el proceso, y eso sí es técnico, no es legal. La segunda es de que aquí estamos para cuando se aprueba un pozo, sí se tiene que definir la clasificación y la parte del diseño. O sea, la clasificación es parte de la aprobación que nosotros damos en este momento. Y sí es relevante porque aquí en los datos generales, nosotros y dentro de los lineamientos de pozos, nosotros sí tendríamos que aprobar, si pone la lámina nada más, es en la parte, no, en la que tenían hace un rato, aquí sí nos solicitan que sea el pozo, la clasificación del pozo, un pozo exploratorio en un nuevo yacimiento. Entonces, como parte de la autorización, nosotros estamos avalando que va a ser el diseño que es correcto, pero que es un pozo exploratorio en un nuevo yacimiento. Entonces, yo ahí sí es mi observación de que para mí es un pozo exploratorio, sí, porque efectivamente se tenía considerado como no comercial en su momento, sea el año que hayan perforado el pozo, pero para mí no es un nuevo yacimiento, ya que
había un descubrimiento de hidrocarburo en el momento que se perforó ese pozo, y no sé cuántos pozos más se perforaron, pero en el momento que hubo, se descubrieron si hay hidrocarburo, pues hicieron prueba, ahí lo marcaron. Entonces ahorita se tendrá que manejar que es un pozo de evaluación y que pues tendrán que ver si con esta tecnología que van a utilizar nueva, digamos, de un pozo horizontal y que van a hacer una acidificación, etcétera, pues la formación les puede dar mayor productividad y posiblemente para este momento pueda tener una comercialidad para el operador y pues lo puedan manejar de otra manera. Doctora, pero ¿podríamos estar seguros de que no es un nuevo yacimiento? Yo sí considero que sí, porque la parte de conectividad, bueno, con los elementos que están dando en este momento. Sí, pero ¿podríamos estar seguros de que no es un nuevo yacimiento? O sea, sí pudiera ser un nuevo yacimiento, sí pudiera ser un pozo exploratorio en un nuevo yacimiento, o sea, existe la posibilidad de que sí lo sea. Pareciera que no, por la interpretación que da la doctora en este momento, pero si no me equivoco… Pues tendrían que hacer alguna prueba de interferencia. Sí pudiera ser, o sea, sí pudiera ser un nuevo yacimiento. Es poco probable, sí, de acuerdo a la interpretación de la doctora. Y a su interpretación también. Sí, pero porque sí pudiera… con los elementos que nos sí están dando, es que yo asevero que es el mismo yacimiento, sí, porque ellos dan una configuración y dan una sección sísmica en donde el pozo mina y el otro pozo mina que también, el mina 2 y mina 3, son parte del mismo yacimiento. Ellos dan una configuración en donde tienen esos dos pozos como parte del yacimiento. Los dos, defensa y… Ahí está, los dos. bueno, en esta parte… El de defensa y el de mina. Bueno, voy a usar esto porque pues, no, sí, aquí está y el otro está acá. Ajá. Entonces, y esta es la configuración, sí, este es el nuevo yacimiento que ellos están configurando. Ajá. Si esto es su nueva configuración según el operador y aquí está el pozo y el mina otro está acá, parecería que es el mismo yacimiento. ¿Sí? Sí. Entonces, sería lo más probable. Es lo más probable de acuerdo a los datos que nos está proporcionando el… Y si no fuera el 103 pozo exploratorio de nuevo yacimiento, ¿cuál sería la otra clasificación? Delimitador. ¿Qué sería el 100 qué? De evaluación. Podría 106, me parece que es El delimitador. 106. Pozo delimitador. Regresamos un poquito a la siguiente lámina. El punto es que en 1954, cuando perforaron los minas, todos ellos resultaron ser productores no comerciales. Entonces, eso no definió un yacimiento. O sea, no hay un catálogo en Pemex que tenga eso definido como un yacimiento. O sea, mi punto no es de que no sea la misma formación productora, que ahora sí van a ser comerciales. Mi punto es que si no tenemos un yacimiento catalogado, entonces, ¿cómo vamos a decir que ya está descubierto? Ese es el punto, de alguna forma legal que planteo. Si en el 1954 habían dicho, si encontramos un yacimiento y lo clasificaron y viene en la lista de los yacimientos que tenemos nosotros como CNH y también lo tiene el operador, yo también estaría en esta postura de que pues, no es un nuevo yacimiento, que es el yacimiento que descubrieron en aquel tiempo. Estoy hablando desde el punto de vista clasificación, desde el punto de vista administrativo, no estoy hablando desde el punto de vista geológico. Desde el punto de vista geológico estoy muy de acuerdo con la doctora de que pues, posiblemente sean los mismos, pero también esta duda razonable de nuestro comisionado presidente en el sentido de que pues, puede ser que sí, puede ser que no. Pero mi punto es, ya tenemos un yacimiento descubierto por los pozos mina, ¿existe en algún catálogo? Si existe, entonces podríamos decir que no es un nuevo yacimiento, pero si no existe en ningún catálogo, pues sí es un nuevo yacimiento. Pero es una cuestión más que tiene que ver con la parte legal, no tanto con la parte de ingeniería. Eso es lo que no… Yo creo que sería como que era técnico, sí sería… No digo, pero es que si está catalogado, entonces como yacimiento, sí, pero no está. que… Según yo no está, porque los pozos que resultan no productores no descubren yacimiento, no hay descubrimiento, no existe descubrimiento, no existe el yacimiento desde el punto de vista formal en un catálogo. ¿Por qué no vamos a ver, ingeniero Alcántara? Una observación dada la incertidumbre que se está provocando por la clasificación de
de este pozo. Lo que podríamos hacer es solicitar mayores elementos al operador para justificar el que esto sea un pozo como está aquí, que esté clasificado como exploratorio en un nuevo yacimiento, o que sea un pozo delimitador, como sugiere la doctora. Entonces, podríamos ver qué tipo de información podría proporcionarnos que nos dé bases más sólidas para poderlo definir de manera adecuada. A mí no me gustaría retrasar la autorización más tiempo por un asunto de la clasificación del pozo. Entiendo el punto de la doctora, pero creo que debemos de poder llegar a una forma jurídica de autorización, y aunque el asunto de la clasificación del pozo a lo mejor quede ambigua, y que pudiéramos, no sé si autorizar 2 clasificaciones y que después se defina con el operador cuál es la correcta, pero que quede asentado que está la duda, pero tampoco retrasarnos a pedir información, porque si no nos vamos a ir a otra sesión y el operador pues se va a quedar esperando estos días sin adelantarle y va a ser por un tema, la verdad, que no digo que sea no relevante, pero no es sustancial, ¿no? Sí, no sería realmente retrasar la autorización, porque nosotros tenemos la atribución de ratificar la clasificación del pozo. Entonces, lo único que haríamos es que se haría la autorización, salvo lo que la parte jurídica opine, pero sería autorizar el pozo y nosotros obtener esa información y ya ratificamos el pozo como un pozo exploratorio en un nuevo yacimiento o lo clasificamos como un pozo delimitador. Pero ya esa es la parte, digamos, administrativa que nosotros tenemos la atribución para ponerle el correspondiente. Comisionado Sergio. Sí, yo creo que jurídicamente deberíamos, si es que la integridad del pozo y el diseño es correcto, pues no creo que haya razón para no autorizarlo el día de hoy. Pero a mí también me hacen mucho sentido los comentarios de la doctora Porres, en el sentido de que aparentemente es un yacimiento que ya fue descubierto hace 60 años. Y pareciera pues que debería ser un pozo delimitador. Lo que pasa es que para ello requeriría el asignatario un programa de evaluación que hoy no tiene. Yo lo que sugeriría es sí autorizarlo en los términos que está presentado y que luego administrativamente pudiéramos llevar a cabo, si es que es el caso, los ajustes que se requieran, pero yo creo que no habría inconveniente para hacerlo así. Estoy de acuerdo. Doctor Alma. Sí, estoy de acuerdo, yo no tengo problema. Ramón, adelante. Comisionado, gracias, Sí. Buenos días. Concuerdo, me parece que la forma más adecuada de otorgar certeza jurídica en este momento al operador es autorizarlo en los términos en los que se propuso, con independencia de que después administrativamente podamos rectificar o hacer alguna modificación en la autorización. Lo que sí no me parece que sería conveniente sería autorizarlo sin clasificación alguna, porque los lineamientos pues no nos lo permiten. A la hora que nosotros tenemos que autorizar un pozo, tiene que estar clasificado en alguna de los rubros que nos dan los propios lineamientos con base en las definiciones del anexo 2. Entonces, creo que esa sería la forma más adecuada de hacerlo. Sí, doctor Alma. Sí, simplemente yo sí dejaría la observación de que está mal clasificado desde mi punto de vista. ¿Podemos dar la recomendación ¿Sí? como parte de revisar la... Dado que ya, según La los clasificación. datos que proporcionan, ya hubo un descubrimiento. O sea, no importa qué año, pero Claro. ya hubo un descubrimiento, ¿no? Sí. ¿Sí? A lo mejor lo que podremos hacer es, después de la autorización, solicitar información al operador y si se confirma lo que dice la doctora, Sí. pues podríamos hacer una modificación a la solicitud Ok. y de lo contrario, Sí, o pues sea, se ya queda como está. administrativamente se manejará. Así es. Ok. Muy bien. Correcto. Sí, doctor. Me parece que muy bien, van a poner alguna nota, ¿no?, dentro de la resolución, pero a mí sí me gustaría dejar muy claro que los pozos que resultan no comerciales no descubren yacimientos, ¿no? Para la cuestión de la redacción, porque como todos vamos a firmar de alguna forma esta resolución, que se haga la redacción de tal forma que no vaya a quedar ahí como que ya descubrió, que es el punto de la doctora. O sea, el que haya hidrocarburos, pero si no son comerciales, entonces no existe un yacimiento. Desde el punto de vista formal, ingenieril, un yacimiento es
un depósito que contiene hidrocarburos que son comercialmente extraíbles. Ese es mi punto de vista desde el punto de vista de ingeniería. Entonces, Creo que ahí hay véanlo ahí con detalle para que pues, todos podamos firmar, ¿no? La resolución. La doctora Alma América no coincide en la definición no coincide. de un nuevo No coincido yacimiento. O sea, lo que pasa es de que hay yacimientos comerciales y hay yacimientos no comerciales. No existe una clasificación Entonces, de yacimientos no comerciales. Pues cuando menos en el PRMS Sí, existe el PRMS. eso, ¿no? Entonces, y la parte, por eso hay recursos contingentes y por eso hay reservas, ¿no? Los recursos contingentes son los yacimientos no comerciales y se llaman recursos contingentes hasta que llegan a ser comerciales, que se llaman reservas, ¿no? Okay. Entonces, el asunto, esa es la gran diferencia entre un yacimiento no comercial y un yacimiento que es comercial. Entonces, y puede ser no comercial por muchas razones, por las razones tecnológicas o por la parte económica. Entonces, creo que sí es bien importante dejarlo claro, porque eso pues es lo que nos marca la parte, y un yacimiento, pues ahí está, es donde se almacena el hidrocarburo, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante que cuando se descubre el hidrocarburo, pues simplemente es de que exista, ¿no? Y ahí está el almacén, es donde se atrapó el hidrocarburo. Pero ya que sea comercial para extraerlo, eso sí ya es la gran diferencia, y eso pues se tiene que manejar desde el punto de vista más económico. Y ahí sí es la gran diferencia que se tiene, y no necesariamente tiene que ser comercial para que exista un yacimiento. ¿Sí? Bueno, ahí mi punto es que la PRMS es algo nuevo, ¿no? No existía en 1954. La PRMS es algo que también nosotros como Comisión Nacional de Hidrocarburos adoptamos, ¿no? Y eso es la actualidad. Pero en todo el desarrollo de los yacimientos en petróleos mexicanos, a mí me gustaría saber si existe en la lista de yacimientos de Pemex o en la lista de yacimientos de nosotros, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, un yacimiento que se llame X, que fue descubierto por el pozo Mina 3. Si existe, entonces no es un nuevo yacimiento, pero si no existe porque la clasificación en aquel tiempo no lo consideraba, porque la PRMS es algo muy nuevo, entonces, ¿cómo vamos a decir que no es un nuevo yacimiento si no existe en los catálogos de yacimientos descubiertos o de los que son considerados como yacimientos para el operador o para la nación? Nosotros tenemos un listado de ellos. Si hubiera un yacimiento que se llamara Mina, yo diría, pues sí, pues este no es un nuevo yacimiento, pero si no existe, pues la PRMS es algo que que se ha desarrollado en los últimos años y que no estaba vigente en el año 1954. Todos los pozos, o muchos de los pozos de Pemex, pasaron por una cantidad enorme de formaciones que resultaron ser no comerciales y que definitivamente no fueron clasificados como yacimientos. Eso era la forma como lo tiene el operador, y también como nosotros lo tenemos aquí en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. Nosotros tenemos un listado de yacimientos. Si existe ese, entonces yo estoy de acuerdo en que lo pongan en el sentido que dice la doctora, pero creo que las normatividades nuevas no se pueden hacer retroactivas, ¿no?, para los años en donde todavía no existían. Sergio, bueno, nomás una pregunta, pero sí podría que Mina 3, que se está haciendo el pozo de Tacam al lado de Mina 3, pues quiere decir que sí había un yacimiento. Por si no estaríamos cuestionando por qué lo están haciendo si nunca encontraron un hidrocarburo ahí cercano, ¿no? O sea, el motivo de hacer el pozo es que tuvo que haber habido hidrocarburos. Sí, y hay, ¿no? Mina 1, Mina 2, Sí, Mina 3. O sea, es cierto, a lo mejor no está el registro, pero seguramente sí está, ¿no? Porque si no, no estarían haciendo la perforación. No, sí está el registro de los pozos, pero nunca se clasificó esa área como un yacimiento. Ajá, ok. Por la forma como el operador lo hacía. O sea, pues no encontró nada, sí encontró trazas de hidrocarburos, pero fueron no comerciales en aquel tiempo.
Entonces, si no fueron comerciales, no hubo un yacimiento, porque la definición que siempre se ha tenido es esta, ¿no? De un yacimiento es algo que puede ser extraído comercialmente. Pero yo creo que podemos revisar la información que tenemos del catálogo de yacimientos, y si apareciera ese como un yacimiento, yo estoy de acuerdo que este no es un nuevo yacimiento, pero si no existe, entonces como volvemos a reclasificar lo que hicieron en el 54, decir, no sabes qué, que sí, deberían haber puesto como un yacimiento porque la PRMS lo dice. Si la PRMS no existía en aquel tiempo, es más como una cuestión legal, no es una cuestión que tiene que ver con la parte técnica. La verdad es que yo no tengo ningún problema que sea en un yacimiento o en uno que ya está descubierto, sino más bien que cuiden la parte legal, ¿no? Y que finalmente, cuando se haga la observación de la resolución, pues quede esta claridad de la discusión, ¿no? Para que pues se pueda firmar. Y si más adelante pues ven que sí está clasificado, pues entonces yo estoy de acuerdo con que no sea un nuevo yacimiento. Pero no sé si ha revisado ese catálogo de yacimientos de Pemex. Yo estoy seguro que no hay un yacimiento que se llame Mina, ¿no? El yacimiento Mina. Pero no sé, a lo mejor yo estoy equivocado. Eso es lo que yo he planteado durante toda la discusión. Te interrumpí, comisionado. No, está bien. A ver si podemos llegar a algún punto que nos deje tranquilos a todos. La definición de yacimiento la verdad es que no habla de que sea comercialmente explotable. Pero estamos hablando de 1954, ¿acuerdas? No, pero digamos, para efectos de esta autorización, pues estamos hablando de lo que es un yacimiento definido hoy. Hoy el yacimiento se define como una acumulación natural de hidrocarburos en rocas del subsuelo, las cuales tienen características físicas para almacenarlos y permitir su flujo bajo ciertas condiciones. Los recursos contingentes a los que refería la doctora dice que es el volumen estimado de hidrocarburos en una fecha dada, que potencialmente es recuperable, pero que bajo condiciones económicas de evaluación correspondientes a la fecha de estimación, no se considera comercialmente recuperable debido a una o más contingencias. Es decir, pudiera haber yacimientos que son comercialmente explotables, pero no en ese momento. Porque no se tiene la tecnología, porque no se tiene el dinero, porque no conviene extraerlos, pero no les resta eso, desde mi punto de vista, la característica de yacimiento. O sea, es un yacimiento que se descubrió hace 60 años, que en ese momento no era quizás comercialmente explotable, y así lo decidió Pemex. Si el pozo que estaríamos autorizando hoy resulta que es del mismo yacimiento, pues yo creo que claramente tendría que ser uno delimitador y que quizás hoy sí es comercialmente explotable. Creo que la acotación muy valiosa de la doctora es que en su caso no sería un nuevo descubrimiento, sería un descubrimiento que se explota 65 años después por cualquiera, ¿no? Por una infinidad de posibles causas. Yo diría que habría que autorizarlo así, que nuestra área de pozos sea muy cuidadosa en la información que le va a pedir al asignatario y que confirmemos si es el mismo yacimiento que es explotable comercialmente hoy o que es una formación geológica distinta que califica como un nuevo yacimiento. Y no pasa nada, digo, sigue siendo el asignatario, sigue siendo Pemex. Ojalá sea muy exitoso, ojalá, creo que para mí al menos es indistinto si es un nuevo o un descubrimiento que se hizo hace 65 años. Creo que lo importante es que sean exitosos hoy. Es importante clasificarlo correctamente, desde luego, y hoy no tenemos los elementos para mí para hacerlo. Yo sugeriría autorizarlo así y más adelante a ver cómo lo clasificamos. Coincido totalmente con el comisionado Sergio. Comisionado Néstor. Pues a mí me parece que coincido en el sentido de que pues, para mí tampoco es tan importante que tenga una clasificación o la otra. Realmente eso no es de gran relevancia para mí tampoco. Pero de acuerdo con la definición que acaba de leer la Comisión Pimentel, hay una parte en donde habla de condiciones de flujo favorables. Esa es la definición del día de hoy, ¿no? Y la acaba de leer. Con la perforación del pozo Mina 3, no cumplía con la clasificación tampoco, porque no tenía condiciones de flujo favorables. Y por lo tanto nunca produjo. Pero bueno, es una discusión que realmente, desde mi punto de vista, y por eso inicié diciendo, para mí no es tan importante el cómo llegue a quedar, ¿no? Lo que sí es importante el cómo lo planteamos en la resolución, porque pues vamos a traer al operador para que nos comente, ¿no? Nos dé más indicios de cómo tiene que ser. Pero definitivamente, pues adelante, ¿no? Bueno,
¿Algún otro comentario, comisionados? Si no hay algún otro comentario, pido de lectura la propuesta de acuerdo. Con mucho gusto. Con fundamentos artículos 22, fracciones primera, tercera, décima y 27ª Ley de órganos reguladores coordinados en materia energética, 36, fracción primera de la Ley de Hidrocarburos, así como 13, fracción novena, inciso A del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se autoriza a Pemex Exploración y Producción para realizar la perforación del pozo exploratorio terrestre TACAM 1 ESP, con la recomendación de revisar la reclasificación del pozo en comento. De estar de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando sus manos. Muchas gracias, comisionados. Se registra la votación y tomando en sentido cada voto, la cual se adopta por unanimidad. Por último, tenemos la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre la modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción correspondiente a la asignación A0296M Campo Samaria. En el estado de este punto de orden del día, cuya ponencia el comisionado Néstor Martínez Romero, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el maestro Francisco Castellano Páez, director general de dictámenes de extracción. Buenas tardes. Del plan de desarrollo para la extracción de la extracción Samaria. Y primeramente traemos lo que es la relación cronológica. Este proceso se inició el 31 de octubre de 2019. Como en otros procesos dentro de la comisión para este tipo de modificaciones, se hizo la prevención al operador el 14 de noviembre de 2019 y posteriormente el operador el 29 de noviembre atendió estas prevenciones. Posteriormente de la revisión estuvieron saliendo diferentes alcances en cuanto a dudas y aclaraciones que se requerían y tuvo que ingresar 3 alcances de información el operador para poder llegar al dictamen del día de hoy. También como parte del expediente se hizo la consulta de contenido nacional y también a la CEA en cuanto al sistema de administración. Dentro de las características generales de la asignación tenemos que el operador es Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción, y tenemos que el área de asignación es de 108 kilómetros cuadrados. Esta asignación le fue otorgada el 13 de agosto de 2014 con una vigencia de 20 años hasta lo que sería el 13 de agosto de 2034 y tendríamos que es un tipo de asignación de extracción de hidrocarburos. La profundidad que tiene otorgada para poder llevar a cabo sus actividades es el Plioceno, el Mioceno y todo lo que sería el Cretácico superior, medio e inferior. Tiene como colindancias asignaciones que pertenecen a todo lo que es el complejo Antonio J. Bermúdez como Cunduacán, Íride y Platanal. Tenemos ahora lo que serían las otras generalidades ya en específico de las formaciones del yacimiento. Gracias. Tenemos que tienen sus 2 yacimientos principales están en lo que es el terciario y el mesozoico. En el terciario está el Plioceno y el Mioceno. Tenemos el Cretácico. Y vemos que tienen diferentes dimensiones en cuanto a su área, lo que sería la parte del terciario tiene 46 kilómetros cuadrados, lo que sería la parte del Cretácico tiene 90.57 kilómetros cuadrados, la parte de terciario tiene 124 pozos productores, en el Cretácico tiene 44, lo que son sus datos ya de lo que es el yacimiento, algunas propiedades como la porosidad. En el caso del terciario, del promedio de todas las arenas que tiene estas formaciones es de 22.5 y en el Cretácico tenemos una porosidad de 6.2. El aceite en el caso del terciario es un aceite que es pesado en promedio, tiene 12.5 grados API y en el caso del Cretácico es un aceite del tipo ligero, ya dándole a ligero que serían 30 grados API. Las temperaturas en los 2 yacimientos, en terciario sería 53 grados centígrados y en el caso del Cretácico, que es más profundo, tendríamos una temperatura de 125 grados centígrados. La presión inicial igualmente varía y en promedio para las arenas del terciario tenemos que es de 107
kilogramos sobre centímetro cuadrado, y en el Cretácico, que como se mencionó es más profundo, son 533 kilos. La presión de saturación para el terciario es de 77.5 y en el Cretácico se tiene de 318 kilogramos. La presión actual, como podemos ver, ha variado en el caso sobre todo del Cretácico, donde vemos que ya el yacimiento está por abajo incluso de la presión de saturación, y tenemos también diferentes proporciones en cuanto a la relación gas-aceite, ya que son de diferentes calidades de fluidos los yacimientos. A continuación vamos a presentar lo que es la historia de producción de todo lo que es la asignación Samaria. Como lo comentaba, tiene varios yacimientos, tanto en el terciario como en el Cretácico, y tenemos que para el terciario se descubrió en el año de 1964 y desde ahí empezó su desarrollo, y para lo que es el Cretácico empezó a principios de los 70s cuando se descubrió, y en 1973 es cuando se tiene el registro de que inicia su desarrollo. La segunda etapa que tenemos nosotros registrada dentro del ciclo de vida del yacimiento, vemos que a mediados de los 70s se logró llevar la asignación a una producción prácticamente de 325,000 barriles diarios. Sin embargo, este incremento tan abrupto de producción causó varios problemas dentro del yacimiento, sobre todo en el Cretácico, donde empezaron a tener una irrupción de agua, empezaron a tener un depresionamiento muy alto en el yacimiento, y hacia finales de lo que fue los 70s se decidió iniciar, como lo dice ahí en el 77, un proceso de inyección de agua, ¿no?, para que pudiera mantener la presión dentro del yacimiento. Posteriormente continuó el desarrollo del campo, y vemos que a mediados de los 80s empezó a entrar a una plataforma de producción en el campo, donde en promedio estuvo produciendo 68,000 barriles diarios, y también aunado a la inyección en el año de 1996 aproximadamente es cuando se decide también por la baja presión que empezaba a tener ya el Cretácico, se decidió implementar el sistema de bombeo neumático para ayudar a la producción. Posteriormente lo que tenemos es que otro hito importante que se tiene es en la cuarta etapa, donde se empezaron a inyectar tanto en el Cretácico como en el terciario diferentes fluidos para ayudar a la producción. En el caso del Cretácico se empezó a inyectar nitrógeno, y en el caso de las arenas del terciario y del Plioceno se empezaron a hacer pruebas y se empezó a implementar un proceso de inyección de vapor para que ayudara también a la producción, como un proceso de recuperación mejorado. Y actualmente el campo pues, se encuentra en una etapa ya muy avanzada de su producción, ya tiene más de 50 años de producción. Sí, son de los campos que es importante que se sigan operando de forma eficiente porque se puede alargar todavía su vida y podemos obtener reserva remanente importante, que es lo que están planteando ellos en este plan. Entonces vemos que el alcance de esta modificación nos plantea que van por 95.4 millones de barriles en aceite y estarían yendo prácticamente por 52 miles de millones de pies cúbicos de gas. Para lograr recuperar estos volúmenes, ellos están planteando 7 perforaciones adicionales, 13 terminaciones, 202 reparaciones mayores, 3.006 reparaciones menores, la construcción de un ducto, y al final consideran el abandono de toda la infraestructura y el taponamiento de todos los pozos que tendría el campo. Para ello consideran una inversión de 1.001 millones de dólares, un gasto de operación de 1.865 millones de dólares, que nos lleva a un costo total de 2.867 millones de dólares. De este planteamiento que nos hizo el operador, revisamos dentro de la comisión toda la parte de la tecnología y todo lo que se refiere a el plan de producción que permita maximizar el factor de recuperación en condiciones económicamente viables. Primeramente hicimos la revisión de lo que tenemos en reservas para ver que estuviera alineado con el plan. Lo que podemos ver es que para lo que sería el aceite en el terciario, tienen ellos en una reserva remanente 62.20 millones y lo que sería en el Cretácico 33.30 millones. La reserva remanente en gas serían 13.20 miles de millones de pies cúbicos y en Cretácico tendríamos 38.80.
El factor de recuperación actual del aceite en promedio de todo lo que tiene la asignación está en 16.6 en el terciario, y para lo que sería el esperado del gas sería 20.4. Para lo que es la parte del Cretácico, vemos que ya tiene un factor de recuperación más alto, que está en 45.4 para el aceite y 44% para lo que sería el gas. Las actividades que plantean dentro de esta modificación al plan están contenidas principalmente en 3 alternativas que estuvieron ellos evaluando, que son las que al final hicieron el contraste para poder decidir cuál es la que les da el mayor beneficio económico, y vemos que fue la alternativa 1, donde tienen ellos, como se comentaba, 7 pozos adicionales, terminaciones, 202 reparaciones mayores. Esperan ellos que para esta alternativa tengan un BPN antes de impuestos de 2.359 millones de dólares, después de impuestos de 834, y el BPI sería de 709, lo que nos lleva a una relación de indicadores económicos del BPN en el BPI de 3.32, que es alta, y después de impuestos les queda de 1.17. La principal diferencia con la alternativa 1 es que la alternativa 1 es una alternativa que, digamos, es un caso base, donde solamente van a tener actividades de desarrollo, concluir unas reparaciones que están pendientes, y estarían haciendo 11 reparaciones mayores. Contra lo que sería la alternativa 2, la principal diferencia es que ellos buscarían en esta alternativa, o plantearon ellos buscar un adelanto en la producción. Entonces sí se ve, aumenta 10 pozos en perforación, pero disminuye 10 reparaciones menores. Entonces lo que están haciendo ellos para tratar de acelerar la producción en esta alternativa es sustituir las reparaciones mayores por perforaciones. Situación que, como sabemos, generalmente una perforación es mucho más costosa que la reparación mayor, y eso al final lo podemos ver en los indicadores económicos, porque prácticamente las 2 alternativas recuperan los mismos volúmenes, y la diferencia nada más estaría en ese balance entre lo que serían las reparaciones menores y perforaciones. Entonces ellos seleccionan la alternativa número 1. A continuación vemos el cronograma de cómo estarían llevando la actividad. En esta lámina estamos presentando lo que sería hasta la vigencia de la asignación, porque su pronóstico de producción de ellos está planteado hasta el 2040, su límite de extracción. Y si consideramos nosotros la vigencia de la asignación, estamos viendo que harían 7 perforaciones, 13 terminaciones, como se mencionó, un ducto, las 202 reparaciones mayores, las menores se disminuirían a 2.989, y los taponamientos serían 395 de los 475 que serían el total. Ahora vemos en esta lámina donde hacemos una comparación de lo que venían haciendo ellos en su plan original o su plan vigente respecto a lo que plantean hacer, y lo que estamos viendo es que dentro de lo que tenían ellos en perforación cumplieron, incluso hicieron, se tiene registrado que hicieron un pozo de más. Las terminaciones tienen 59 y hasta este momento tienen 51, y lo que planean hacer ellos en lo que sería la modificación del plan sería 13 adicionales, que estaría aumentando 7 terminaciones y 7 perforaciones. En el caso de las mayores estarían haciendo ellos 178 reparaciones que estarían pendientes de todo lo que se considera para lo que es la vigencia del plan, las 3.006 reparaciones menores y el ducto adicional que pretenden hacer. Lo que vemos en las gráficas de abajo es que el yacimiento, los 2 yacimientos respecto a lo que se planteó en la ronda 0, pues se quedaron abajo, ¿no? También una de las principales diferencias que argumenta el operador para haberse quedado abajo del estimado, el pronóstico de producción de ronda 0 respecto al real, es la variación en cuanto a la inversión que han tenido ellos y el comportamiento del yacimiento, sobre todo en Cretácico, ¿no? Y también el terciario, que de alguna manera, al ser aceites pesados, son formaciones someras, pero son aceites pesados, pues tienen complejidad para poderlos también poner a producir. En cuanto a lo que es el aprovechamiento de gas, como se comentó, pues Samaria es una asignación crítica no solo para el operador, sino para el país. Es la asignación
productora de aceite, yo creo que más importante de todo el país. Y es, guardando sus dimensiones, es como el yacimiento Acal, ¿no? Es la asignación y los campos más importantes en tierra que hemos tenido en el país. Y como vemos, pues desarrolló mucha infraestructura, ahorita que ya se encuentra en una etapa final de extracción, vemos que tiene capacidad sobrada para el manejo de gas, y eso lo que les garantiza a ellos es que tengan una meta de aprovechamiento de gas por arriba del 98%, que es lo que le obligarían los lineamientos. Respecto a lo que son los mecanismos de medición, aquí podemos ver que principalmente se manejan dos corrientes de aceite por la extensión geográfica grande que tiene la asignación, y vemos que primeramente pueden tener ellos una medición de referencia que se hace con equipo portátil, y posteriormente, en el primer caso, una corriente principal de la producción se mueve hacia la batería de separación Samaria 3, donde también se hacen mediciones de referencia, se incorpora la producción de otras asignaciones, y en lo que sería la segunda corriente principal estamos viendo que se mueve la producción hacia la batería de separación Samaria 2, donde estarían juntándose a la salida lo que serían las dos corrientes principales de aceite para moverlos hacia la planta deshidratadora Samaria 2, donde se le retira todo el agua de producción y se manda a los pozos de captación, ¿no? Los pozos de inyección de agua de desecho, y se hace medición de transferencia que pasaría hacia lo que sería el centro de comercializador de crudo Palomas, donde se realiza la medición fiscal que sale ya a comercializarse la producción. En el caso del gas, las dos corrientes se unen a la salida de las dos baterías, pasan a la estación de compresión Samaria 2, se hace también una medición de transferencia a través de un medidor de placa de orificio y pasa hacia los puntos de medición fiscal y comercialización, que es el CPG Cactus y lo que sería el CPG Nuevo Pemex. Esto es lo que traemos para la parte de medición. Y pasamos a lo que sería el programa de inversiones. Como se comentó, esta es una asignación que ya es madura, está en su última etapa de producción, por lo cual podemos ver que lo que se destina para el desarrollo ya es un mínimo porcentaje, el 3.48, y todas las demás actividades y la inversión y gasto de operación que se está destinando para continuar operando la asignación sería en producción, que es el 92.65%, y el 3.88% para cumplir con la obligación del abandono de pozos y de la infraestructura. A continuación les presentamos los resultados de la evaluación económica de referencia que hace la comisión, considerando las premisas propias de la comisión y el equipo de trabajo que está dentro de la comisión con su modelo, y llegamos a que la rentabilidad del campo antes de impuestos es de $2,006 millones, considerando el descuento de los derechos y de los impuestos, estarían quedándole al operador 255.72 millones. Si vemos también lo que sería el indicador de BPN entre BPI antes y después de impuestos, vemos que antes de impuestos tiene 3.10 de valor, y lo que sería después de los impuestos nos queda en 0.40, que sigue siendo rentable la asignación, y tiene una relación beneficio-costo de 2.11 antes de impuesto y de 1.07 después de impuestos. Entonces eso nos indica que con las premisas de la comisión que el desarrollo sería económicamente viable. Por último, tenemos unas recomendaciones, aunque como se comentó, en yacimientos que tienen 50 años de extracción, pues prácticamente ya se probaron muchísimas tecnologías y muchísimos procesos para mejorar la recuperación. Sin embargo, nosotros estamos observando algunos que pudieran todavía generar un valor adicional, y es que en el caso de la geología y las reservas se puede actualizar todavía su modelo estático y dinámico, porque los pronósticos de producción los están haciendo con lo que serían curvas de declinación, que es lo más básico y elemental que se podría utilizar, pero se podría actualizar su modelo de balance de materia y su modelo de simulación numérica para ver oportunidades dentro del yacimiento. Y también en la parte geológica, identificar zonas de interés o intervalos susceptibles a ser explotados con una estrategia de pozos infill, de relleno.
y realizar la actualización del cálculo del volumen original, ¿no? Esto para igualmente tener mayor certeza. Como se comentó, la formación tiene desde hace muchísimos años problemas de invasión de agua. Ellos ya hicieron pruebas con muchos, digamos, diferentes actividades que pudieran a ellos mitigar el problema de invasión de agua. Sin embargo, siempre hay alguna alternativa tecnológica que se está desarrollando y que se puede probar en el campo para de alguna u otra manera mitigar esta invasión de agua y alargar un poco más la vida del yacimiento o incrementar la recuperación de hidrocarburos. En cuanto a la recuperación mejorada, pues ya tuvo inyección de nitrógeno, tuvo inyección de agua a nivel del Cretácico. Una particularidad que a lo mejor debí de haber mencionado desde el inicio es que Samaria forma parte de un megayacimiento que se llama el Complejo Antonio J. Bermúdez. Entonces, han estado haciendo actividades de recuperación secundaria y mejorada en todo el complejo y en lo que sería el yacimiento específico de Samaria, que está dentro de la asignación, pero no, en este caso, tanto la inyección como de nitrógeno como de agua se suspendieron. Ahorita actualmente solamente se inyecta agua como agua de desecho, pero que no busca tener los beneficios de un proceso de recuperación secundario. Conviene hacer una reevaluación de cómo está todo el complejo Antonio J. Bermúdez para ver qué alternativas nos quedan para implementar algún proceso adicional. Ellos comentan que están analizando varios procesos, dentro de ellos la inyección de agua de baja salinidad, que pudiera también ayudar a mejorar la recuperación. En el caso del terciario, como se mencionó, desde el 2008 tienen inyección de vapor. La inyección de vapor les ha dado resultados, ellos mencionan que tienen un incremento de 4 veces la producción, la recuperación total que tienen hasta este momento registrada. Sin embargo, también hay algunas alternativas tecnológicas que pudieran ayudar a mejorar el desempeño de este proceso de recuperación mejorado, como por ejemplo, en algunos casos, en la teoría están poniendo que para mejorar la penetración del vapor en el yacimiento, están fracturando los pozos. Entonces se pueden hacer pozos fracturados, que la fractura nos ayude dentro del yacimiento a alcanzar una mayor penetración y tenga una mejor estimulación sobre los hidrocarburos. Los sistemas artificiales pues también tienen ellos implementados, como se mencionó, desde los 70s, tanto en terciario como en el Cretácico se han utilizado el bombeo neumático, el bombeo electrocentrífugo, terciario bombeo mecánico, cavidades progresivas. Sin embargo, conforme va disminuyendo la producción, pues algunos de estos sistemas se pueden hacer ya muy caros para los volúmenes que se van a obtener, entonces se puede buscar todavía diversificar con algunas alternativas que hay en materia de sistemas artificiales. Y por último, estamos poniendo pues, que se establezca, en este plan ellos traen el abandono, sin embargo, ellos pueden de alguna otra manera, haciendo una optimización, pueden plantear una estrategia más eficiente de abandono, porque el abandono prácticamente se está poniendo hasta los últimos años de explotación del campo. Sin embargo, vemos que traen, en total, son 475 abandonos, el desmantelamiento de 4 plantas grandes, que en la medida que vayan dejando de ser, vaya disminuyendo la producción tanto de Samaria como de todo el complejo, se pueden ir optimizando sus dimensiones, ¿no?, para tratar de bajarle un poco a los costos de mantenimiento de toda esta infraestructura. Esas son las recomendaciones que traemos y toda la revisión que se hizo con el equipo de la comisión es al amparo de la normatividad aplicable, que es la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, el cumplimiento de los lineamientos de planes, el cumplimiento de los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburo y las disposiciones técnicas de aprovechamiento de gas. Y todo esto con la revisión técnica, normativa y económica nos lleva a presentar el día de hoy ante el órgano de gobierno el resultado que tenemos, que es derivado del análisis que se hizo y presentado. Se propone el dictamen en sentido favorable con respecto a la modificación del plan de desarrollo para la extracción del campo Samaria, presentado por Pemex Exploración y Producción, mismo que de ser aprobado estará vigente a partir de su aprobación y hasta que concluya su vigencia de la asignación o se apruebe alguna modificación de este. Eso es lo que traemos, comisionado.
Muchas gracias, maestro Castellanos. Yo dije que ya están las últimas, pero todavía le quedan 20 años. Sí. Sí, ¿no? La extracción no ha dado mucho. Sí, lo que pasa es que fue un yacimiento muy prolífico, ¿no? Y muy, afortunadamente para el país, muy abundante. Y ahorita estamos en la última etapa, pero esta última etapa tiene todavía bastante potencial. 100 millones de barriles son muy importantes, ¿no? Sí, claro. Y como veíamos en la parte de las reservas, pues prácticamente entre los dos yacimientos alcanza los 1,000 millones, ¿no? Más de 1,000 millones. Y si lográramos con los procesos de recuperación secundarios o mejorados aumentarle un 3%, pues estamos hablando de otros 30 millones, ¿no? Que son muy buenos para el país. Muy bien. ¿Comentarios, comisionados? Yo una duda nada más. La evaluación económica, o sea, no entendí el comentario, si considera el abandono, o sea, porque aparentemente la vigencia de la asignación es hasta el 2034. Veo que el abandono de la infraestructura, sobre todo, es exactamente a partir del 2035, que es cuando termina la asignación. Todo lo que tiene que ver con esos costos, esas inversiones de abandono en infraestructura y desde luego en algunos de los pozos, ¿está considerada en la evaluación económica? Sí, lo que estamos haciendo y el tratamiento que le hemos dado últimamente a las asignaciones es un poco similar a lo que hacemos en los contratos, ¿no? Donde asumimos, ¿no?, que el campo, en este caso, pues, la asignación Samaria, contempla, digamos, cierta provisión para el abandono del campo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es tomar el costo del abandono, que si bien viene después de la asignación, lo traemos hacia el presente, ¿no? Y lo que hacemos es prorratearlo entre la producción remanente del campo. En este caso, lo que estamos haciendo, dado que este campo ha producido, por ejemplo, 1,700 millones de barriles de aceite, ¿no?, y remanentes le quedarán como 90 y tantos, 95 me parece, o 93. Estamos haciendo ese prorrateo del 5% del costo del abandono en la evaluación económica, ¿no? Entonces, si bien eran 109 millones de dólares que se van a erogar después de 2034, ahorita estamos como en 5.5 millones de dólares para efectos de esta evaluación económica, ¿no? Es un poco para homologar el tratamiento tanto de contratos como de asignaciones, ¿no? No entendía exactamente. Sí, lo que yo entendí es que el abandono, la sugerencia es que el abandono empiece desde antes, ¿no? Exacto. Esa es la sugerencia. Sí, porque eso les va a permitir, aquí tenemos completo cómo sería su plan y vemos el taponamiento y el abandono lo empiezan hasta el 2035. Sí. Sin embargo, si vemos el pronóstico de producción para ese año, ya disminuyó más la producción. Las baterías, tanto Samaria 1, Samaria 2, la estación de tratamiento de agua y la de compresión, tienen una capacidad instalada muy grande, ¿no? Porque como fue un yacimiento muy prolífico y los vecinos, pues se tiene infraestructura que va a ir quedando de alguna manera ociosa y que se puede desincorporar y evitar el pago del mantenimiento. Muy bien. Doctor Néstor. Gracias, comisionado presidente. 3 comentarios. El primero, enfatizar que la última información llegó el 16 de enero, o sea, llegó el jueves pasado. Entonces, bueno, pues felicitaciones, ¿no?, porque están siendo muy eficientes y el día de hoy estamos pues ya revisando la autorización. El siguiente comentario tiene que ver con la lámina 9. La lámina 9 es la que nos presenta las diferentes alternativas. Y bueno, me parece que es muy importante hacer algunos comentarios en el sentido de que no necesariamente más inversión genera mayor valor, ¿no? Eso está muy claro ahí. En la lámina del gasto se observa que la alternativa 2, pues sí puede dar más beneficio de producción en los siguientes años, pero finalmente genera una pérdida de valor importante. Por lo tanto, la opción ganadora es la 1, ¿no?, que finalmente no tiene tanta producción en los primeros años como la azul, pero al final, en el periodo total, resulta ser de mayor beneficio para el operador y para el Estado. Entonces, eso es bien importante. Nosotros a veces comentamos esto de la fuerza bruta, ¿no?, de perforar para obtener más producción, pero no se trata de la producción, se trata, en cierto tiempo, se trata de maximizar el valor, que en este caso es
la parte del valor presente neto. Entonces, eso queda aquí de manifiesto muy claramente. Por otro lado, también creo que es importante considerar que si no se hace nada en este yacimiento, es los cuadritos, los grises, se tiene una pérdida importante de valor también. O sea, entonces, hay una alternativa que es única, que es la que maximiza valor. Entonces, aquí queda claro que hay muchas formas de explotar el yacimiento Samaria. Aquí nos presentan tres, pero seguramente fueron más analizadas por el operador. Y hay una que maximiza. Entonces, si la que maximiza es la verde, entonces tenemos que dar un seguimiento muy puntual a que realmente se vaya dando así. En la medida que se va teniendo más producción y se tienen más actividades, posiblemente se den cambios. Pero creo que algo muy importante que hacemos nosotros aquí en la Comisión Nacional de Hidrocarburos es el estar vigilando y el estar validando estos planes para maximizar valor. Entonces, creo que aquí queda muy claro y todos los yacimientos tienen este tipo de comportamiento. El último comentario es con respecto a la lámina 26, que me parece también, los felicito porque es muy exhaustivo las recomendaciones que le hacemos al operador, pero nada más me gustaría llevarlos al punto de sistemas artificiales de producción. Y ahí, el maestro Castellanos, hablan de que se puede optimizar los gastos de inyección de gas de bombeo neumático para bajar los costos de compra de gas. Pero creo que algo también muy importante que hay que poner ahí es que en la medida que se hace el cálculo adecuado de la inyección de gas de bombeo neumático, también se puede eficientar la producción de aceite. Y no es muy lógico, pero en la medida que se inyecta más gas, podemos llegar a una situación de producir menos aceite. Eso es una situación que los que operan lo tienen muy claro. Y entonces a mí nada más me gustaría que en esta recomendación se optimizarán los costos por compra de gas de BN y se eficientiza o se mejora, se optimiza la producción de aceite. ¿Sí? Creo que lo tienen en mente, ¿no? Pero creo que es importante puntualizarlo de esa forma. Puntualizarlo. ¿No? Entonces, pues muchas gracias. Gracias, comisionado Néstor. Si no hay otro comentario, le pido al secretario ejecutivo de lectura la propuesta de acuerdo. Con mucho gusto. Con fundamentos de artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª y 38 fracciones primera y tercera de ley sobre los reguladores coordinados en materia energética, 7 fracción tercera y 44 último párrafo de ley de hidrocarburos y 13 fracción segunda inciso F del reglamento interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno, emite la resolución por la que se aprueba la modificación del plan de desarrollo para la extracción presentado por Pemex Exploración y Producción para la asignación A0296M Campo Samaria. De estar de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Se registra la votación y tomando en cuenta el sentido de cada voto, el acuerdo se adopta por unanimidad. Comisionado presidente, le informo que ha sido desarrollado en su totalidad el orden del día. Si no hay más comentarios, damos por terminada la sesión. Agradezco a todos su asistencia y participación. Muchas gracias.